Bienvenidos a la sintonía que informa y forma. Esto es Abre Brecha Venezuela. Nuestro agradecimiento a las licenciadas Nieves Valdés, presidenta de la estación, Tamar Sánchez, gerente de contenidos, y a los operadores Alisandra Guevara y José Blanco. Con ustedes, Abre Brecha Venezuela. Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Saludamos con mucho gusto a nuestro huésped, el compañero Saúl Ortega, que ya hemos presentado antes. Bueno, gracias por su tiempo. Sabemos que tiene mucha actividad, mucho compromiso, sea a nivel parlamentario, sea por lo que es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos también a hablar de eso. Bueno, usted sabe que aquí nosotros somos pluralistas, que no nos pueden acusar, que no damos espacio también a todas las posiciones. Entonces, nuestra tarea también es retomar la propuesta que el capitán Diosdado hizo de hacer ganar el Premio Internacional de Idiotez a esta oposición, que son años y años que dice, por ejemplo, que la revolución se va a caer. Ya cae, ahorita está cayendo, y bueno, pero esta vez lo hace con una más de ferocidad, porque a nivel internacional propone análisis supuesta, donde dice que la economía se ha quebrado, que en la Fuerza Armada ya está dividida y que, bueno, con las sanciones que pide cada vez más al imperio, esto va a acelerar la caída. ¿Qué piensas tú desde el partido, desde el Parlamento? ¿Cuál es la realidad de Venezuela? Bueno, en primer lugar, quiero referirte con una respuesta que la da un viejo guerrillero venezolano, Fernando Soto Rojas, que tiene 92 años. Es un ícono de nuestro proceso político. Él ha manifestado en reiteradas veces que el problema de fondo de la oposición venezolana es que no tiene un programa de factura nacional. Ellos son una franquicia Made in UXA y lamentablemente para ellos eso no les permite definitivamente tener un programa, una propuesta alternativa a la revolución bolivariana para que pase a ser una verdadera oposición. Son una especie de pantomima de intereses extranjeros, tanto del imperialismo estadounidense, su aliado, algunos países colonialistas europeos, y por supuesto detrás las grandes transnacionales que, tienen hambre de robarse nuestros recursos. Entonces el problema de fondo de la oposición es que al no tener un programa de factura nacional propio, la observamos desde esta perspectiva, que ellos cumplen algunas tareas, algunas, acciones que los ha llevado progresivamente a donde están hoy, que son una franquicia del terrorismo internacional de Estado, promocionado por la CIA, por el FBI, por la DEA y por incluso estos organismos que tienen los Estados Unidos, como el USAID, la ANEC, desde donde, amasan importantes recursos y viven en una eterna conspiradera, en primer lugar, de colaboracionismo con las acciones que el imperialismo realiza contra nuestro país. Son ellos quienes desde dentro colaboran con las acciones para llevar a cabo la guerra económica, fundamentalmente el ataque a nuestra economía. Ellos, de alguna forma, recuérdate que fueron gobierno 40 años y ellos estuvieron insertados en la industria petrolera, en las industrias básicas, conocen cómo funciona el Estado venezolano y desde esa perspectiva presentan todo tipo de información y desde ese punto
es que han, digamos, diseñado más de 1000 sanciones, medidas coercitivas y extorsivas contra nuestra economía. Amén de que hacen un trabajo, digamos, de zapa dentro del país, de captar sobre todo elementos del AMPA común para articularlos como, digamos, vanguardia armada para, digamos, hacer acciones de tipo terrorista, como la hemos observado, que el mundo las conoció como las guarimbas, pero en el fondo la gente no sabe qué es la guarimba. Son acciones terroristas, son acciones criminales contra la población, contra la propiedad privada de los venezolanos y contra instituciones del Estado. Eso ha continuado, digamos que ya es una especie, digamos, de pandemia, ¿no?, que afecta a esta élite política, porque es una élite que viene de haber amasado privilegios en el país. La mayoría de los apellidos de la oposición forman parte, bueno, de quienes detentaron el poder y los privilegios por más de 40 años en este país. Son los hijos de los adecos y de los copellanos, que están, pues, digamos, defendiendo lo que siempre tuvieron, que son sus privilegios. Lo que ellos no entienden es que definitivamente el pueblo venezolano se activó a impulsar un proceso de cambio que hoy está consensuado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que está, digamos, consensuado también en torno al programa socialista que va avanzando y que hoy, pues, está replanteado o relanzado con el programa de las 7T que el presidente Nicolás Maduro, pues, le ha ofrecido al país, y que no es una cosa que un proceso de empoderamiento del propio pueblo, que es sujeto protagónico, participa en la toma de decisiones y es un actor de primer orden en la realización de la gestión pública, de la gestión política, de la gestión económica, de la gestión social, de la gestión cultural. Y, por supuesto, eso es una posición privilegiada también para el pueblo en defensa de su proceso revolucionario. Eso es lo que explica por qué, a pesar de tantas agresiones, de tantos intentos desestabilizadores, no han podido, pues, acabar con la revolución bolivariana. A tal punto que yo dudo que ningún gobierno en el mundo se sostenga con, digamos, el nivel de agresión que hemos recibido de parte del imperialismo y sus aliados, los gobiernos colonialistas europeos y algunos lacayos en nuestra América. Saúl, recientemente hemos tenido una nueva elección en Venezuela donde la oposición fue aplastada, y esto lo reconocen hasta los propios enemigos, que ha sido un nuevo fracaso electoral de la oposición. Y siempre que pasa esto, aparece o el canto de fraude o, como ahora, el descubrimiento de una nueva campaña de posibles atentados terroristas por parte de la oposición. Siempre es el mismo mecanismo, pero en esta oportunidad hemos notado a nivel internacional, yo te hablo desde América Latina, pero en Europa pasa lo mismo, que ha habido una reacción de un montón de ONGs y gente que creo que ha sido mal informada, que está pidiendo la libertad de uno, de otro, de los detenidos, y que tratan con un lenguaje de izquierda de justificar que hay que de alguna manera denunciar al gobierno de Maduro porque no está respetando los derechos humanos. Un esquema que ya conocemos, que se aplica con Irán, que se aplica con Venezuela, con Cuba. Me gustaría que comentaras estos últimos episodios del cuales habló bastante el compañero Diosdado Cabello, pero que la contrainformación de la oposición está tratando de minar la gravedad de estos hechos. Bueno, mira, vamos a comenzar por la última parte, ¿no? Definitivamente con la elección del 28 de julio se cerró un ciclo que comenzó, digamos, con el año pasado, el 28 de julio, con la elección del presidente Nicolás Maduro. Vinieron las elecciones a la Asamblea Nacional y a los gobernadores, y cerramos el ciclo con la elección de alcaldes y concejales. Esas son las elecciones que están pautadas
constitucionalmente que tienen un periodo exacto para ser convocadas. Amén. Nosotros hemos incorporado las consultas, que son elecciones donde el pueblo participa, las comunas, para ejecutar proyectos que ellos mismos elaboran. O sea, que vivimos en una eterna consulta electoral y una participación protagónica de nuestro pueblo. Eso, por supuesto, que reafirma, y es un éxito tremendo de la democracia bolivariana, de que frente al mundo, frente a nuestros críticos incluso, no podrán negar que allí está un pueblo validando y haciéndose propietario del ejercicio político. Ahora bien, por supuesto que nuestros enemigos, digamos, no nos perdonan que nuestro pueblo le dé ese carácter profundamente democrático y protagónico a nuestra revolución. Y eso, por supuesto, que reafirma que nuestra Constitución, que es garantista y que aquí hay el pleno ejercicio de la democracia política, de los derechos fundamentales del pueblo venezolano y con apego a la Constitución y a la ley y el respeto fundamental por los derechos humanos. De allí que algunos sectores pagados por la USAID y por la ANEC, que son ONG, en el caso que tú citas, creo que recientemente una señora que por ahí salió detenida, que pertenece a una ONG que está muy rayada por el tipo de financiamiento que recibe, que es de Provea, que es una fachada de un partido terrorista que trabaja con María Corina Machado. Se trata de Bandera Roja. Provea es una fachada de Bandera Roja de hace muchos años, y eso lo sabe en Venezuela todo el mundo. Engañarán a los que no conocen, pero es muy difícil. Entonces, estos son sectores que son parte de los que reciben financiamiento y se prestan para construir una narrativa, entre comillas, desde el progresismo, cuando son colaboradores directos y están alineados en la, digamos, un lineamiento político terrorista de la señora Machado. Entonces, esa gente está desenmascarada definitivamente. Ahora bien, para nosotros lo importante es que el pueblo venezolano goza de plenas libertades. En Venezuela no hay presos por participación política. Los que están presos porque han cometido algún delito pautado en nuestra Constitución, en la ley. Bien sea acciones terroristas directamente, como ya las han cometido y están validadas y están las imágenes. Ellos han quemado personas, han asesinado, han destruido bienes públicos, han atentado contra escuelas, contra centros de salud. Todo eso son delitos. Aquí, en China, en Estados Unidos, en cualquier país. Igualmente están los crímenes de odio, que son la gente que promueve una narrativa buscando acciones contra las personas, contra las propiedades, contra las instituciones. El crimen de odio también está pautado en nuestras leyes, y estoy convencido que en todos los países del mundo existe. Entonces, eso no es ninguna novedad. Entonces, la gente que comete delitos no está detenida por pensar distinto. Están presos porque han violado la ley de una manera flagrante y han sido capturados en acciones específicas. Más bien el Estado venezolano ha sido sumamente generoso, porque en búsqueda precisamente de la convivencia le ha otorgado beneficios. Incluso el presidente Chávez le dio un beneficio a los que le dieron el golpe de Estado. Eso es público y comunicacional. En muchas oportunidades Chávez le dio indulto, le dio libertades generosas. El presidente Nicolás Maduro ha hecho lo propio también, buscando contribuir. A ver si estos sectores entienden de una vez que tienen que incorporarse a la lucha política por las vías pacíficas, legales y constitucionales, que es a lo que los seguimos invitando. Ahora, si persiste en las acciones terroristas, bueno, definitivamente ningún Estado puede permitir esa situación. Está obligado, porque se lo mandan sus leyes, a actuar en defensa de la paz, la tranquilidad de los ciudadanos. Ahí yo le puedo citar una lista larga de terroristas. El señor Simonovic, un terrorista convicto y confeso, el señor Leopoldo López, el Julio Borges, aparte que son ladrones también. Está validado, hay las pruebas, y hasta actores de la oposición los han denunciado de cómo se robaron la plata de Monómero, una empresa venezolana que en Colombia se la agarraron con el gobierno de Porky, del señor, y también con Santos y con Uribe. Lo que han hecho en Estados Unidos
con nuestros activos en los bancos y también con la empresa Cisco. O sea, el dinero de Cisco lo utilizan como la caja chica de estos ladrones. Y no te lo estoy diciendo yo, esa denuncia viene de los propios opositores, que bueno, será razón porque lo sacaron de la nómina o porque no le dieron, digamos, la mesada que les tocaba, pues han decidido denunciar estos robos. Yo te puedo citar un caso, pues son muchísimos de opositores que lo han denunciado. Un señor que llaman Calderón Berti, que fue gerente petrolero, lo tenía Guaidó de embajador en Colombia. Él dijo que Leopoldo López y todo lo que era la coordinadora democrática y después lo que fue la MUC, se robaron los reales en monómeros. Eso no lo estoy diciendo yo, porque él era embajador de Guaidó allá y lo denunció. Que mira, ahí estaba Rosales, estaba Guaidó, Leopoldo López, Julio Bores, se robaron los reales en monómeros. Y bueno, como dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. O sea, lo que yo te estoy diciendo está muy validado y en Venezuela lo conoce todo el mundo, y yo creo que en el mundo entero, al menos que haya una actitud complaciente y cómplice con los enemigos de Venezuela, cualquier sujeto pensante sabe que lo que yo te estoy diciendo está sumamente documentado y probado. Sí, otra cosa, digamos, que tergiversa estos contenidos son las plataformas internacionales que reciben mucha plata y que la oposición utiliza, como recién he visto, para hackear los perfiles. Por ejemplo, yo he visto que han hackeado el perfil de Con el Mazo Dando y también de Sin Truco ni Maña, el programa. Por lo que es del programa Con el Mazo Dando, ellos hacen memes para decir que no se encontraron armas en la plaza pública, que habrían podido ser una masacre muy larga como hicieron en Italia los fascistas hace años, sino que eran chocolate, ¿no? Él pone en meme la figura de nuestro capitán para decir que esta alerta al complote no es verdad. Cuanto por lo contrario es peligroso esto que está haciendo la oposición, y también con el Far West de poner precio, aumentar el precio a la cabeza, ¿no? No hay cómo reaccionan el pueblo bolivariano, y sobre todo, ¿qué piensa, qué se espera de la solidaridad internacional que se está movilizando? Pero ¿qué podemos hacer nosotros para desenmascarar todo estos circos de la oposición? Bueno, el problema de fondo lo conoces tú muy bien. El orden internacional heredado de la Segunda Guerra Mundial ya entró en una etapa de decadencia y es insostenible. La hegemonía estadounidense va a ser enterrada por Donald Trump. Él va a ser el enterrador de la hegemonía estadounidense. Y en ese desespero, por supuesto que se convierte en un actor muy peligroso, como lo estamos viendo, por las acciones terroristas de él y sus aliados, como lo vimos en el ataque a Irán, a sus plantas nucleares, igualmente como lo hicieron en Siria, con el apoyo, bueno, ahora Al-Qaeda es la meca de la democracia, según ellos, y hasta le quitaron las sanciones a Siria, pero también la limpieza étnica en Palestina, en la población de Gaza y en Cisjordania. O sea, son acciones criminales, terroristas, definitivamente son muy peligrosos. Y en el caso de América Latina y el Caribe, mira, aquí hay una vieja contradicción que sigue estando al orden del día, que es entre el pensamiento expansionista, imperialista, que nació que se le conoce como el monroísmo por el presidente Monroe, pero incluso viene mucho más allá, desde algunos padres fundadores que traían la teoría del destino manifiesto. Estamos hablando de Jefferson en concreto, y que posteriormente, pues, otros como el propio Trump ha dicho que eso está vigente, lo dijo en su primer gobierno. Entonces, esa contradicción, por supuesto que sigue vigente, porque Nicolás Maduro es hoy un líder indiscutible del bolivarianismo, que es una herencia también del padre libertador, que hizo
armas como proyecto político en esta parte del mundo, en América, y que vino en un proyecto liberador que, bueno, se concretó en la batalla de Carabobo, el encuentro de San Martín, la unificación de la fuerza, hicieron armas en Boyacá, Junín, Ayacucho, se concreta, por cierto que estamos en bicentenario de la fundación de Bolivia como país soberano en esta parte del mundo, y vamos por más, porque el padre Libertador quería en el Congreso de la Anfitrionía constituir una fuerza de mar, una fuerza armada de mar para ir a liberar Cuba, Puerto Rico y Florida. Entonces eso está documentado. Entonces el comandante Chávez de alguna manera trajo el pensamiento bolivariano, puso en el orden del día el proyecto del padre Libertador para que en esta parte del mundo se cumpla y se culmine con la liberación, la independencia y la soberanía de nuestros pueblos definitivamente. Y eso es a lo que le tienen miedo. Por eso Obama nos declara que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Y por eso la guerra despiadada contra nuestra economía. Por cierto, el presidente Maduro dijo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha muerto, y eso es verdad. La Organización Mundial del Comercio no nos permite comercializar nuestros productos, ni el petróleo, ni nuestras empresas básicas pueden acceder al libre comercio, que era un principio del neoliberalismo. Ellos están renunciando incluso a sus principios en la despiadada ataque contra Venezuela. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. A eso obedece de que nosotros somos un activo político, un activo ético, moral, y por eso atacan como atacan el liderazgo del presidente Maduro, tratando de horadar lo que nosotros representamos, que somos una amenaza, porque somos una fuerza liberadora frente a una fuerza opresora. Y eso es lo que explica pues estas acciones de que recientemente pues la señora Bondi es el instrumento, pero antes de ella lo han hecho otros, el propio secretario de Estado. O sea, cada cierto tiempo cambiamos de vocero, pero es una política ya sistemática la que tenemos y la que estamos observando. Frente a eso, creo que ha habido una buena reacción del movimiento de solidaridad internacional, se han pronunciado, y esperemos pues que esto siga manifestándose y que podamos hacer una cadena que deje el momento defensivo y pasemos a tomar la iniciativa política y a unir los pueblos del mundo, porque lo que está en juego, Coloti, es la paz. La paz del mundo está en juego, y yo creo que ese valor y ese derecho fundamental de los pueblos tenemos que defenderlo, y defenderlo implica que esta sinergia que se está produciendo de solidaridad con el presidente Nicolás Maduro nos lleve a nosotros a pasar a acciones mucho más contundentes en defensa de la paz. Yo creo que esa es una tarea de todo demócrata, de todo ser pensante, de gente que esté definitivamente humanamente comprometido con la vida en el planeta. Coincidimos plenamente de que ha habido una respuesta muy rápida de la solidaridad internacional, y esto es lo bueno que está provocando Venezuela en un mundo muy difícil de transitar. Nosotros siempre decimos Venezuela es un paradigma, la resistencia palestina es un paradigma, pero el resto del mundo la tenemos complicada, y Venezuela nos da ánimos, y esto es lo interesante de este contacto que permanentemente tenemos con la realidad venezolana. Le agradecemos mucho, Saúl, por este tiempo. Le deseamos mucha suerte en esta nueva tarea que usted está emprendiendo, y por supuesto nos seguiremos viendo y conectando, porque es muy útil transmitir lo que usted está transmitiendo para la realidad de los mundos en los que vivimos. Un abrazo, enorme. Así cerramos otro capítulo de Abre Brecha Venezuela. Nuestro agradecimiento a las licenciadas Nieves Valdés, presidenta de la estación, Tamar Sánchez, gerente de contenidos, y a los operadores Alisandra Guevara y José Blanco. Recuerda, todos los viernes a la 1:00 p.m, hora de Venezuela, por www.laradiodelsur.com.ve. La Radio del Sur,
llevando los latidos de la patria grande. La información que forma te espera.